Reducir la obra de Víctor Manuel a una visión bucólica del mundo equivaldría a simplificarla en extremo. A veces sus paisajes adquieren tonos sombríos, los azules juegan con grises, se vuelven amenazantes. Una silueta se desliza por una calle siempre silenciosa. A la vuelta de una esquina asoma el perfil blanco de un cuadrúpedo indeterminado. Chagall lo hubiera puesto a volar. Pero la magia de Víctor Manuel nace precisamente de la escena banal que sobrepasa el costumbrismo y que resulta en su silencio, en su contención, inexplicablemente irreal. Con el criterio de Graciela Pavolotti sobre el pintor que nos ocupa esta mañana en su artículo Víctor Manuel en los umbrales de un mundo amigo, damos ya la bienvenida a Maybelen Díaz Vázquez, quien es profesora del Instituto Superior de Arte. Muy buenos días, Maybelen, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Rachel. Para hablar de Víctor Manuel, profesora, es necesario acotar que este pintor cubano fue discípulo de Leopoldo Romagnach en la Academia San Alejandro. Sin embargo, su descubrimiento en París del impresionismo y postimpresionismo ejercen influencia en sus pinturas que percibimos cuando estudiamos su obra. Por tanto, ¿cuánto le aportó la Academia en la persona de su maestro Romagnach y cuánto de estas corrientes descubiertas en Europa? Es interesante acotar que la Academia de San Alejandro era una academia de formación eminentemente clásica, eminentemente academicista, y en ese sentido Leopoldo Romagnach es muy interesante porque independientemente de la afiliación naturalista de la obra de Romagnach, él siempre se preocupó por incentivar a sus estudiantes a considerar la obra no solamente desde el punto de vista formal, o sea, los recursos formales, el dibujo, la aplicación del colorido, no solamente eso, sino también ver la perspectiva de cuánto podría aportar el propio artista, de sus subjetividades, de sus capacidades expresivas. Y verdaderamente la primera vanguardia cubana que se formó prácticamente por completo con Leopoldo Romagnach no hubiese tenido esa inquietud por buscar otras formas, otros recursos formales, si no hubiesen tenido el incentivo de su maestro. ¿Y por qué encontramos en la obra de Víctor Manuel tantas cabezas femeninas y numerosos paisajes cubanos? La preocupación de Víctor Manuel, que por supuesto logró nuclear a estos que se conocen como la primera vanguardia cubana, era tratar de lograr una síntesis simbólica de lo que era lo autóctonamente cubano. Pero, por supuesto, tenían en contra no solamente a muchos profesores de la academia que tenían otra visión de lo que el arte debía ser, que debía ser más parecido a lo que se hacía en Europa, en la Academia Europea, y verdaderamente ellos sí tenían la necesidad de expresar lo que era propiamente cubano y tenían que crearse una forma de lograrlo. ¿Y qué pudiésemos destacar de su serie de Gitanas Tropicales? Podemos destacar algo que el propio Leopoldo Romagnach dijo. Él decía que la mulata cubana tenía mucho de gitana y que cuando él había pensado la gitana tropical y todas esas exploraciones formales y conceptuales que hizo a partir de las meditaciones sobre la mujer cubana, dijo que era una mulata cubana, pero había decidido ponerle ojos de peruana, de india mexicana, para también incluir lo latinoamericano en esa síntesis simbólica que consideraba que podía verse tanto en la mujer como en el paisaje. Profesora, ¿qué elementos hacen afirmar que Víctor Manuel es de los iniciadores de la pintura moderna en nuestro país? Precisamente eso, que fue capaz de salir de los recursos formales específicamente académicos e inventarse otras maneras nuevas, por supuesto, influenciado por lo que fue el postimpresionismo en París, específicamente porque en un primer momento muchos pintores siguieron ese mismo camino. En un primer momento tuvieron una formación académica en San Alejandro y posteriormente viajaron a París y se nutrieron de lo que pudieron aprender no solamente en los museos, sino también directamente con los artistas, en Montmartre sobre todo. Usted hablaba de París, y entonces, ¿cómo logró Víctor Manuel vincular eso nacional y eso foráneo sin prejuicios que coartaran sus potencialidades creativas y con altas cuotas de realización artística? En ese sentido, él tenía muy claro cuál era su búsqueda personal y formal. Era la búsqueda de la autoctonía. También el crítico Guy Pérez Cisneros en un momento determinado había hecho una relación formal entre la búsqueda del artista Paul Gauguin al irse a Tahití
hacia las regiones exóticas, buscando desligarse de esa formación académica europea tradicional y buscar otras maneras de expresar un universo primigenio. En este caso es todo lo contrario. Los artistas cubanos tenían ese universo primigenio que necesitaban expresar y se valen de las búsquedas formales de los artistas europeos para lograr esa síntesis simbólica que también podemos ver en la gitana tropical. Profesora, ¿y entonces qué impulsa a Víctor Manuel a buscar en la litografía otras maneras de expresar sus emociones y su genio artístico? Víctor Manuel era extremadamente hábil en el dibujo y básicamente desde el punto de vista formal la litografía se basa en eso. Es una impresión planográfica que se basa en el dibujo, sencillamente se aplica a un lápiz graso y luego con unas determinadas técnicas se logra el proceso de impresión. La búsqueda en este sentido es una búsqueda más bien formal que estética, porque básicamente Víctor Manuel siempre su preocupación fundamental fue lograr depurar esa síntesis simbólica que logró en las cabezas femeninas y también en el paisaje cubano. Entonces su exploración desde el punto de vista estético sigue siendo la misma, pero desde el punto de vista formal sí se interesó por la litografía. Alrededor de del año 64, el taller experimental de la gráfica es abierto el 30 de julio de 1962 y él vivía también en las inmediaciones de la Plaza de la Catedral. El taller fue muy popular en su momento y entonces no es de extrañar que él también haya experimentado formalmente con la litografía. Es extremadamente interesante todo esto que nos cuentas, profesora, y lo que conversamos acerca de Víctor Manuel como pintor cubano y uno de los más trascendentales en la vanguardia artística cubana de su generación, pero debemos hacer una pausa en esta conversación sobre este maestro del pincel para conocer otras informaciones que son noticia a esta hora. Yo le agradezco que permanezca con nosotros esta mañana y entonces más adelante continuaremos hablando sobre nuestro tema central, que es Víctor